Vamos a ver, hay 67 conectados. Si quieren empezamos con los que no les aparece nota. Vamos a platicar a ver qué pasó. Entonces me hablan, por favor. Y encienden la cámara. O sea, los que tienen problema con la nota. ¿Quiénes tienen problema con la nota? Repito. Buenas tardes, licenciada. Y yo, permítame, solo estoy acomodando la computadora para encender la cámara. Bueno, yo le voy a bajar el volumen a esto. Tania. Bueno, ¿estamos listos? Tania, ya está lista. ¿Cuál es su problema? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Tania Belén Silva González, carnet 2023-02-853, y yo me presenté el día del examen, pero aparezco como NSP en las notas. Vale. Usted se llama Tania Belén Silva González. Así es. Su carnet del 2023-02-853. Sí. Bueno, pues su examen no aparece la nota porque mire, no firmó su examen. ¿Ya lo vio? Sin firma. Entonces, cuando tengamos clase presencial, llega la coordinación, lo firma y le reporto su nota. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, licenciada. Bueno, ¿quién sigue? Licenciada, el día de mañana me puedo presentar. Cuando tengamos clase presencial, uno tiene que ir a firmar. Bueno, ¿quién más? No sé por dónde empezar. Voy a empezar por acá. Catherine. Sí, licenciada. ¿Cuál es su problema? El mismo, exactamente. Catherine Yadira Orellana Camey, carnet 2023-01-613. Catherine Yadira. Aquí está. Bueno. Su examen no aparece reportado porque usted ni su número de carnet colocó. Y yo no me sé los números de carnet, ¿verdad? Entonces, cuando volvamos a clase presencial, llega ahí a la coordinación o yo llego al salón, yo les doy la instrucción y llega a colocar su número de carnet. Ah, ok, licenciada. Es que o no colocaron número de carnet o no lo firmaron. Y según el reglamento no hay obligación de reportarle su nota. Abraham Dylan Emanuel. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Yo tengo el mismo problema que no. Ah, bueno. Abraham Dylan Emanuel Álvarez Estayul. Ok. No es el 2023. Tampoco, mire, tampoco reporta su número de carnet. ¿Ya vio? O sea, no colocar ni el número de carnet joven ni firmar. Bueno, cuando volvamos a la clase presencial, yo voy a llevar estos exámenes y le van a colocar los datos para que yo reporte la nota. Natalie Rosemary. Licenciada, el mismo problema. No le aparece nota. Exacto, no me aparece. ¿Cuál es su nombre completo? Ah, Natalie Rosemary Sinacua. Mire, pero usted no aparece en el listado. ¿O ya aparece? Sí aparezco, pero no me aparece mi nota. Aparece como no se presentó. Ah, ya aparece el listado. Así es. Ah, bueno, entonces seguramente ayer le dieron, cuando ya mandé a reportar las notas, ya le dieron, ¿cómo se llama? Actualizar,
porque usted no me aparecía en el listado. ¿Ya? Pero ¿está Ya. segura usted que aparece? Sí, Sí mire, Natalie, escúcheme, por favor. ¿Aparece usted en la cartelera? ¿Aparece en el listado? Porque a mí no. aparezco, sí. Ah, bueno, a mí no me aparecía. Entonces aquí voy a anotar, ya aparece. Le voy a reportar su nota a la noche, porque entonces quiere decir que ya actualizaron el listado. Bueno, muchas gracias, licenciada. Ajá. Usted sí tiene bien. Ahí tiene su firma, número de carnet y todo. Hoy usted sí tiene bien, pero no aparecía en el listado y por eso le coloqué ahí, no aparece. Gracias. Bueno, Natalie, José Antonio Castillo. Acabala aquí tengo. Sí, licenciada. Mire, usted aparece en el listado, José Antonio, Sí, licenciada. en el de ahorita. Sí, aparece, lo no se co- presentó. Ah, vaya, ok. Es que usted no aparecía en el listado. Usted tiene su número de carnet y su firma del examen bien, pero no aparecían en el listado. Si aparecen, yo les reporto la nota. Ah, bueno. Ya Muchas aparece. gracias. ¿Está seguro, verdad? Sí, sí, licenciada, porque revisé las notas y ahí aparece el no se presentó. Ah, vaya, perfecto. Yo se lo reporto. Su examen está con los datos, ¿verdad? Solo que no aparecía en el listado. Seguramente ya le actualizaron. Muy bien, no hay Ah, bueno. problema. Gracias, Usted no licenciada. tiene ningún problema. Sergio Gabriel Hernández. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo el mismo problema que me sale en Sí, ESP. no se presentó. Ajá. Sí, No, porque usted tampoco ni siquiera su número de carnet coloca. no. Cuando volvamos a la clase presencial, yo voy a llevar los exámenes y ya coloca su número de carnet. ¿Hoy? Licenciada, ¿y no me podría dar la nota? Solo No, para... hasta No, que coloque su número de carnet. Porque ¿quién es? No se sabe. pero sí tiene mi examen. Sí. Y no se lo estoy enseñando aquí, pues, que es usted quien no Dígame colocó la el nota. número de carnet, ya. Aprenderme el número de carnet de todo, si no puedo, mire. Bueno, ¿quién más? Tengo 3 exámenes todavía. Carmen Emilce. Sí, licenciada, el mismo problema, me parece que no me presenté. Ah, pues tiene el mismo problema de todos, que miren, ni siquiera el número de carnet coloca, miren. Ni siquiera. Cuando volvamos a la clase presencial, va a colocar allá su número de carnet, porque ni siquiera eso hizo. ¿Quién más? Ya me falta. Está ahí Edgar Eduardo Piche. ¿No está Edgar Eduardo Piche? ¿No? Y hay otra persona, mujer, Catherine Nayeli. ¿No está ahí? Bueno, entonces yo voy a anotar aquí que no está en clase. No está en clase. De ahí todos esos eran los que tenían problemas. Edgar Eduardo Piche está en clase. No. Bueno, aquí ya noté que ustedes no están en clase. Cuando tengamos la clase presencial, yo voy a llevar estos exámenes. Ustedes, yo se los voy a enseñar y ustedes ya anotan sus datos, lo firman, colocan su número de carnet, porque eso, ¿qué puede hacer uno? Y los compañeros José Antonio Castillo González y Natalie Rosemary, si ya aparecen en el listado, me alegra muchísimo. A la noche yo se los incorporo. Y voy a poner, bueno, hoy sí. Entonces, vean, solo voy a agregar aquí. Bueno, ahí estamos. Entonces, vean, compañeros, esto les tiene que quedar de lección. Deben colocar su número de carnet,
siempre en todos los exámenes y firmar su examen. Deben firmar. Ustedes no pueden presentar un memorial o un escrito a tribunales y sin firmarlo, ¿verdad? Sin identificar el proceso. Eso no puede llevarse a cabo. El día que volvamos a la clase, porque hoy es la última clase. El primer día que tengamos clase presencial, yo me llevo los exámenes, ustedes me van a buscar o en la clase ya lo corregimos, porque ustedes van a colocar de su puño y letra su número de carnet y lo van a firmar, ¿de acuerdo? Al hacer eso, yo ya les subo su nota. No hay ningún problema. Bien, empezamos entonces. Nos ubicamos en el artículo 116, del 116 al 143 del Código Civil. Y vamos a empezar. Ahí tienen ustedes sus guías conceptuales como siempre. Creo que con ustedes hay un problema. Yo se los voy a dejar de tarea también. Vamos a ver la pregunta. Así. Con ustedes tenían que definir ausencia y persona colectiva. Miren, cuando hablamos de la ausencia, vimos que el código se limita más a definir ausente que ausencia, ¿verdad? Pero francamente la ausencia, la no presencia de una persona en un lugar en donde ha tenido su domicilio y que no haya dejado representante legal, o sea, un mandatario. Y ustedes pueden otorgar un mandato para que los represente. Y vi que ausencia no la tienen bien ubicada. También vi que como se les pidió persona colectiva, solo se limitan a decir que es el conjunto de personas. Pero yo inclusive en la clase les dije, aquí estamos reunidos en un mismo salón y hay un conjunto de personas, ¿verdad? Pero en primer lugar no tenemos el reconocimiento de parte del Estado, no nos hemos constituido formalmente, no hemos establecido objetivos, no sabemos qué clase de persona va a organizar, pero sí nos reunimos unas 5 personas y por ejemplo decimos que vamos a poner un capital cada una y ya constituimos una sociedad anónima, hacemos el documento, llenamos todos los requisitos y logramos la inscripción en el registro mercantil, ahí ya es una persona. Es un conjunto de personas individuales, pero no olviden que tienen objetivos comunes y el reconocimiento por parte del Estado. Eso no lo tienen claro. La mayoría en esta sección falló en esa pregunta. Otra cuestión es que se los hubiera querido decir mejor personalmente, no les sirvió de nada estar contando lo que venía en el examen, porque todos los exámenes son diferentes y ustedes se lo fueron a contar a la otra sección y solo les hicieron daño, porque los otros ni siquiera se tomaron la molestia de leer la pregunta, entonces solo respondían. Por ejemplo, si yo les pregunté cuáles son las clases de persona, esa pregunta ya no iba en el otro examen. Entonces ellos solo le respondían automáticamente y respondían las clases de personas, digamos, donde yo estaba pidiendo, por ejemplo, los requisitos de la posesión notoria de Estado o clases de domicilio, y ahí colocaban persona individual, persona colectiva, y así como que automáticamente solo les dieron el orden de las preguntas y eso, les hicieron un gran daño. Sin embargo, allá hay
hay buenas notas. Aquí no hubo 30, allá sí hay 30 y hay varios 29, pero hay muchas notas muy bajas precisamente porque les iban copiando las respuestas a ustedes. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? Porque les hicieron daño a ellos. Y como les repito, no es el mismo examen, no es el mismo examen, definitivamente. Entonces deben tener cuidado. Cuando estudiamos el matrimonio, vimos que genera derechos y obligaciones, tanto personales, deberes más que todo, deberes tanto personales como patrimoniales, ¿se recuerda? Y entre los efectos patrimoniales, pues está precisamente el tema de los bienes que se adquieren dentro del matrimonio. Para eso, pues los contrayentes deben de elegir un régimen económico. Pero, ¿qué es un régimen económico? Ahí en su guía conceptual número 46 tienen una definición. Y el régimen económico del matrimonio también es conocido doctrinariamente como régimen patrimonial del matrimonio. Es un efecto, como les digo, patrimonial del mismo. Entonces tenemos que cuando hablamos de un conjunto de normas que regulan todos los asuntos pecuniarios, propiedad, administración y disposición de los bienes de los cónyuges, así como los derechos y obligaciones que al respecto se generan entre ellos y entre los cónyuges y terceros, pues tanto al momento de celebrarse el matrimonio, mientras dure y cuando llegare a disolverse. ¿Qué significa esto? Pues dependiendo del régimen económico que van a adoptar ya dentro de su matrimonio, así se van a generar los derechos y obligaciones, especialmente cuando el matrimonio se disuelva, es decir, cuando el matrimonio o los cónyuges decidan divorciarse, porque el matrimonio se disuelve a través del divorcio. Ante esta situación tenemos tres regímenes económicos del matrimonio. Ahí en su segunda columna de la guía conceptual número 46 los encontramos. Y también en la ley, obviamente, pero ahí les hice un listadito. Esos son los regímenes económicos que regula el Código Civil. Encontramos el régimen económico de comunidad absoluta de bienes. Y yo quiero que pongan mucha atención en el nombre, porque a partir de ahora ustedes ya van a conocer el nombre de cada uno de los regímenes económicos. Por lo tanto, ustedes ya no van a decir bienes mancomunados o bienes separados, porque eso lo dice la gente común, pero ustedes están en el tercer año de la carrera de derecho y ustedes ya tienen que ir conociendo cada una de las figuras, conociendo su ley y llamando a las instituciones tal cual son, como la ley lo indica, ¿me acuerdo? Ya no como lo dice la gente, como la ley. ¿Por qué? Porque un abogado se fundamenta en su ley, la doctrina y sus estudios, ¿verdad? Estudios doctrinarios, científicos que hay en relación al derecho. Entonces, en primer lugar, tenemos un régimen de comunidad absoluta de bienes, regulado en el artículo 122 del Código Civil. Luego tenemos un régimen de separación absoluta de bienes, regulado en el artículo 123 del Código Civil. Y por último, un régimen de comunidad de gananciales, regulado en el artículo 124. Todos del Código Civil. Pasamos a nuestra guía número 47 y ahí ya encontramos cada uno de los regímenes económicos. Primero, encontramos el régimen de comunidad absoluta de bienes. Alguien que quiera leer el artículo 122 del Código Civil y luego vamos platicando. Stephanie va a leer el 122 y Luis Pedro va a leer el 131. Primero,
122. Ah, hay otra persona. Esperen, voy a abrir aquí la fila. Está Flor María Soria. Flor María Soria, tú vas a leer el 123, ¿oíste? Muy bien, Muchas, licenciada. bueno, ya asigné entonces el articulado y yo les agradezco mucho que colaboren, ¿verdad? Que colaboren porque eso es bien importante, no solo para leer los artículos, sino que para comprenderlos. Después de cada lectura, y me dan la palabra, por favor, empecemos con el 122, comunidad absoluta, 122 del Código Civil. Artículo 122. Comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Está reformada por el artículo 8 del decreto 218. Ah, sí, ¿de qué época? Muy bien. Gracias, muy bien. Vean lo interesante de este régimen de comunidad absoluta. ¿Qué sucede aquí? Aquí los cónyuges forman un solo patrimonio, ¿ya? Forman un solo patrimonio. Ambos son los dueños de sus bienes, pero a la hora de disolverse, entonces los bienes se dividen por mitad, la propiedad de los bienes se divide por mitad para cada uno de los cónyuges. Es decir, cada uno de los cónyuges van a tener el 50%. Pero ¿qué pasa aquí? Que ante este régimen, los cónyuges aportan sus bienes que tenían al estar solteros al régimen de comunidad absoluta, ¿ya? Por eso nos indica ahí que en este régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o los adquiridos durante el mismo, o sea, ya durante el matrimonio, pertenecen al patrimonio conyugal. Y a la hora de que existe una disolución, se dividen por mitad, 50% cada uno. Repito, aquí aportan todos los bienes que tenían antes del matrimonio y todos los que van adquiriendo durante el matrimonio forman un solo patrimonio y a la hora de la disolución tienen derecho al 50% cada uno. Leamos el 131, por favor. Artículo 131. Administración. Bajo el régimen de comunidad absoluta o en el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de, res- de responden ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. Ok, muy bien. Entonces, conservan la propiedad y se puede disolver de acuerdo al de acuerdo al artículo 139, vean ahí, 139, 140 del Código Civil, puede disolverse esta comunidad de bienes. Y la comunidad de bienes termina, en primer lugar, por la disolución del matrimonio, ya sabemos, a través del divorcio. Ahí anoten divorcio. Luego, por separación de bienes, y ahí vamos, porque los cónyuges tienen un derecho irrenunciable a poder alterar las capitulaciones matrimoniales en cualquier momento. Y 3, por ser condenado en sentencia judicial firme alguno de los cónyuges por delito cometido en contra del otro. Miren, qué interesante. También, de acuerdo al 140, pues concluida la comunidad de bienes, se procederá inmediatamente a su liquidación, ¿ya? Y luego ya siguen ahí. Bueno, es importante entonces que tengamos claro en qué consiste este régimen, cuál es su nombre y cuál es el efecto que produce. Este régimen, repito, de conformidad con la ley, se llama régimen de comunidad absoluta de bienes. Pasamos ahora al régimen de separación absoluta de bienes. Miren,
Este otro régimen, pues, está regulado en nuestra legislación. Vamos a ver ahorita en qué consiste y luego ya comento, ¿de acuerdo? Vamos con la lectura del 123, por favor. Artículo 123. Separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. O industria. Bueno, aquí estamos. Vean cómo se llama ese régimen. A ver cómo se llama. Están en clase. Separación absoluta. Separación absoluta. Separación absoluta de bienes. Mire, no bienes separados, ¿verdad? Ahorita estamos aprendiendo. Aquí, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen, ¿verdad? Y es dueño exclusivo de los frutos de lo que produzca los bienes de sus accesiones. Asimismo, nos indica que son bienes propios de cada uno de los cónyuges, pues sus salarios, sus sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales en el ejercicio de su comercio o industria. ¿Qué significa eso? Que cada cónyuge es dueño de sus bienes, ¿ya? Es un régimen bastante justo porque impide que sea, un interés personal, ¿me entienden? Porque como cada quien va a conservar la propiedad de sus bienes, entonces impide que haya una malinterpretación de que se están casando porque uno de ellos tiene más bienes que el otro. Entonces, a la hora de la disolución, evita problemas, ¿verdad? Esa es la gran ventaja. Y el hecho de que cada cónyuge sea dueño de sus propios bienes no es una justificación, y quiero que alguien me ayude a leer el 128, no es ninguna justificación para evadir algún tipo de responsabilidad. Alguien que quiera leer el 128, por favor. Sí, Javier Rodrigo, ¿me ayudas? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 128. Sostenimiento del hogar. La separación absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los hijos y las demás cargas del matrimonio. Vaya, ¿qué está diciendo? Porque podrían decir, no, yo me voy a casar bajo este régimen de separación absoluta y ahí que mire ella qué hace y que miren qué hacen los hijos. No, 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 no. Recuerden que un efecto del matrimonio es precisamente, y uno de los fines del matrimonio es ayudar al sostenimiento del hogar, a la educación de los hijos, a proporcionar alimentos, vivienda, salud, educación. Entonces, el hecho de que vayan a adoptar un régimen de estos, previendo evadir alguna responsabilidad, eso no lo permite la legislación. Mira, no lo exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común, porque recuerden que es una obligación para ambos cónyuges y que el matrimonio se basa en igualdad de derechos, ¿verdad? Entonces, la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los hijos y las demás cargas del matrimonio. A ese háganle una anotación ahí, ver artículo 78, porque en el 78 hay más. En el 78 está la definición de matrimonio. Y vean, con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Bueno, vamos teniendo claro ahorita
estos dos regímenes que hemos explicado? Sí, licenciada. Pregunto. Ah, Sí, ok. licenciada. Licenciada. Parece que estuvieran ausentes. Yo digo que deben estar almorzando y ni siquiera me invitaron. Bueno, hay un último régimen, que es el régimen de comunidad de gananciales. Están comiendo y no me invitaron, yo solo café tomo. Miren, pues, ese régimen se llama régimen de comunidad de gananciales. Ahí está regulado en nuestro artículo 124. Tengan ahí a mano su código civil. Comunidad de gananciales. No se llaman bienes mancomunados, porque así le dice la gente, como bienes mancomunados, bienes separados. Se juntan todos los bienes, dice. Entonces, no. Y esto es fácil de determinar. Ustedes piden una certificación de matrimonio, ya sea porque ustedes se han casado o les interesa saber el de otro para algún divorcio o alguna liquidación del patrimonio conyugal, alguna demanda de alimentos o algo así. Entonces, y ahí está especificado qué régimen adoptaron. Y si en caso no adoptaron un régimen económico del matrimonio, también la legislación tiene la solución. Y ahorita vamos con eso. Primero, el régimen de comunidad de gananciales. Este régimen de comunidad de gananciales doctrinariamente también se llama régimen de comunidad relativa o régimen de comunidad parcial de bienes, ¿verdad? Pero es lo mismo. Y ya sea como se llame régimen de comunidad relativa o comunidad parcial de bienes, pero es en la doctrina. En nuestra ley está como comunidad de gananciales. Aquí quisiera 4 voluntarios para leer, no, 3 voluntarios para leer ese régimen, pero me van dando es la oportunidad siempre, ¿verdad? Porque tengo que explicar. Vamos a ver aquí, ya están todos en lista. Vamos a ver, Darlene Fiorella va a leer la primera parte del artículo 124 con el numeral primero. Stephanie va a leer el numeral segundo, Natalie el numeral tercero. Y ay, espérenme chicos, no puedo ver más. Ahí está. Ah, no. Espérenme muchachos. Darle. No sé por qué no puedo ver más. Voy a cerrar aquí, espérenme. Ah, ya se desapareció. Bueno, di solo el numeral primero, ¿verdad? Sí, A mí me licenciada. dio el segundo. Ah, Y tenía también el segundo. Y el tercero, ya lo di, Natalie. Ajá. Ah, bueno. ¿Alguien más que quiera leerme el 126? De una vez se lo doy. Rodrigo. 126, por favor, Rodrigo. Y Flor María. Flor María, vas a leer el 1792, allá en el libro quinto. Así lo vas buscando poquito a poco, el 1792. Bueno, empecemos y me van tirando la pelota un ratito. Quiero que pongamos mucha atención en este régimen. Es un régimen bastante justo y equitativo. Respeta los bienes propios que se vayan adquiriendo por donación o donación o herencia, es decir, a título gratuito. Se respetan los bienes que se tenían antes de contraer el matrimonio y van a ver cuáles son los únicos bienes que se dividen por mitad, porque no es solo que si se adquirieron dentro del matrimonio ya hay que dividirlos. Por eso quiero que pongamos mucha atención.
Empezamos entonces, comunidades gananciales, y le van haciendo su anotación ahí. Empezamos, por favor. Muy bien. Artículo 124, régimen de comunidades gananciales. Mediante el régimen de comunidades gananciales, el marido y la mujer conservan a la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquiere durante él, por último gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes siguientes. Número 1. Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos a los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Ok, bueno. Vean esto. Gracias, mija. Lo que les decía al principio, aquí los cónyuges, o sea, marido y mujer, conservan la propiedad de todos los bienes que tenían al contraer matrimonio, ¿ya? O sea, los que tenían antes, siguen siendo los dueños. Y los que adquieran durante de él a título gratuito o con el valor de unos y otros, fíjense. Entonces, si tú antes de contraer matrimonio tienes tu casita, tienes un departamento, tienes tu carro, tienes la moto, la bicicleta, tu código civil, tu código penal, esos son tus bienes que adquiriste durante tu tiempo de estar soltero o soltera. Y además fallece tu papá y te deja otro apartamento en herencia, por testamento puede ser, o por donación por causa de muerte. Ese bien lo adquiriste a título gratuito. También conservas la propiedad. Ok, ahora te casas, adoptas este régimen de comunidades gananciales y ¿qué sucede? A los 2 años se quieren divorciar y te dice el otro que no, que solo tiene una bicicleta ahí y con la llanta pinchada. Oh, ahora hay que dividir la mitad de todo lo que hicimos o de lo que tenemos, va a decir él. No, 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 no. La mitad es mía y la mitad. No, 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 no. ¿Por qué? Porque únicamente, en primer lugar, porque el departamento, la casa, mi moto, la compré, mi departamento, mi carro y mi casa, lo compré cuando estaba soltera y todavía estoy pagando el apartamento. Mi código civil, mi código penal, mis libros que ahí están, los compré también porque estoy estudiando derecho. Y tú solo tenés esa bicicleta con la llanta pinchada y la adquiriste cuando eras soltero. Y ahora que me quiero divorciar, pues quieres el 50%. No, no, no. ¿Por qué? En primer lugar, esos bienes los adquirí antes del matrimonio. Y el otro departamento, mi papá me lo dejó bajo testamento o me lo donó, ¿verdad? O a través de la asociación intestada porque él falleció, etc. Esos son los bienes que adquiriste a título gratuito. Además, este artículo, este numeral primero nos dice que se van a dividir por mitad los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de reparación, producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Pero ¿qué nos está diciendo ahí? Los frutos de tus bienes propios. Por ejemplo, si tú tienes en arrendamiento el apartamento que te dejó tu papá, esa renta sí puede dividirse por mitad, ya es un fruto de ese bien, pero sigues conservando la propiedad de ese bien. Si la moto la estás utilizando como servicio de mototaxi, las ganancias que adquieres de ese mototaxi, eso sí se van a dividir, pero la moto no, porque la compraste cuando eras soltera.
Entonces, ¿me entienden? No es que todo lo que vayan a comprar durante el matrimonio se vaya a dividir o que todos los bienes se tengan que dividir. Aquí claramente te está diciendo que todos los frutos de los bienes propios, ya vamos a ver qué son bienes propios de cada uno de los cónyuges. Y ya que se haya deducido los gastos de producción, reparación, conservación, las cargas fiscales y municipales, que son los impuestos de los respectivos bienes. Entonces pongan atención, porque no es, repito, que tengan que dividir todo. Son los frutos que producen esos bienes propios que tenías antes del matrimonio, pero dividir esos bienes que tenías antes del matrimonio porque va a formar un patrimonio conyugal, eso no es cierto. Bueno, ¿me entienden? ¿Me entienden? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Numeral segundo. Numeral segundo. Los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges. De los cónyuges, vaya. Vienen ustedes, fíjense, los que se compren o permuten. De las rentas del ese apartamento y de las ganancias que vas generando, vas obteniendo del servicio de mototaxi. Vienes y vas a comprar otro vehículo, ¿verdad? Porque necesitan, van a comprar un microbús, digamos, ¿verdad? Porque lo van a poner a trabajar para que preste servicio de transporte en la universidad, porque no hay transporte. Esos que se compraron, o sea, con los frutos que producen esos bienes, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges, esos bienes, esos sí se dividen por mitad, 50% cada uno. Ahí a la par de cada numeral le pueden anotar 50% cada uno. ¿Ya? Vamos con el tercero. ¿A quién le toca el tercero? Numeral tercero. Los que adquieren cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Ok. Los que adquiera cada cónyuge, ¿verdad? Con su trabajo, empleo, profesión o industria. De su trabajo, del ejercicio de su profesión, entonces compran una nueva casa, adquieren otro vehículo, depositan, tienen un dinero a plazo fijo, hacen alguna inversión en una sociedad, etcétera. Eso sí, se divide 50% cada uno. ¿Entiende? Sí, licenciada. Bueno, parece que no están en Sí, clase. licenciada. Ahora bien, ¿y qué son los bienes propios? A ver, se están poniendo atención. ¿Cuáles serán los bienes propios de cada cónyuge? Los que están a su nombre y se compraron antes del matrimonio. Será. Lea usted el 127 y ya después ya vamos a ir a leer el 1792. Artículo 127. Bienes propios de cada cónyuge. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o enfermedades, deducidas las primas pagadas durante la comunidad. Ok. Bueno, aquí este régimen de comunidad de gananciales se caracteriza porque hay esfuerzo común de ambos cónyuges, ¿verdad? En igualdad de derechos. Entonces, como hay un esfuerzo común de lo que van adquiriendo dentro del matrimonio, por eso se considera justo que se dividan el 50% cada uno cada uno de los bienes que forman parte del patrimonio conyugal y conservan la propiedad no solo
de sus bienes propios que acabamos de leer, sino que de los bienes que tenían antes de contraer matrimonio. En este caso, de acuerdo al artículo 131, también tenemos que la administración en este régimen de comunidad absoluta y de comunidades gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio, ya sea en forma conjunta o separada, ¿verdad? Y luego nos vamos entonces, bueno, ya vimos el 131, vamos al 1792, por favor, que se lo había dado a una compañera. Artículo 1792. El marido no puede comprar de su mujer ni este de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición de las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Ok. ¿Se recuerdan que cuando vimos el parentesco, vimos que en algunos casos otorga derechos y en otros hay prohibiciones, y que en este caso de los cónyuges, pues hay una prohibición para que se celebren contratos de compra-venta entre ellos como cónyuges, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿qué sucede cuando se celebra un matrimonio y no adoptan ningún régimen económico del matrimonio a la hora de la celebración del mismo? No pueden estar casados sin ningún régimen, ¿verdad? Ahí la solución nos la da el artículo 126, por favor. ¿Alguien que lo quiera leer? Artículo 126. Régimen subsidiario. A falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. Bueno, ya vieron. Bajo el régimen de comunidad de gananciales. ¿En qué casos? Pregunto, chicos. Cuando hay falta de capitulaciones. Cuando hay falta de capitulaciones, no optaron por ningún régimen económico. Ahora, lo que les quiero aclarar es que como el epígrafe indica régimen subsidiario, pero eso no significa que exista otro régimen, ¿ya? Sino que al que se está refiriendo aquí en el régimen subsidiario es que a falta de capitulaciones se entiende entonces que el matrimonio fue contraído bajo el régimen de comunidad de gananciales. O sea, se está refiriendo al régimen de comunidad de gananciales por no haber optado o celebrado, mejor dicho, capitulaciones matrimoniales. Por eso régimen subsidiario. Pero no significa, repito, que exista un cuarto régimen. Por ejemplo, ¿entendieron? Sí, Pregunto. Bueno, entonces ahora pasemos a lo siguiente. ¿Cómo se celebra? ¿En qué momento? Por ejemplo, en la guía 48, pues tenemos algo que se llama menaje de casa, que ahorita lo vamos a leer. Y ya tenemos en la segunda columna los bienes propios de cada cónyuge que el compañero nos acaba de leer, y ya sabemos entonces cuáles son los bienes que pertenecen a cada uno de los cónyuges, ¿verdad? Ahí está regulado en el 127 que ya leímos y en el 123. La administración del patrimonio conyugal, tanto en el de comunidad absoluta como en el régimen de comunidad de gananciales, corresponde a ambos cónyuges, la administración, ya sea en forma separada, conjunta. Cada quien tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros, especialmente en el registro de la propiedad, pero sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. O sea, que el hecho de que esté solo a tu nombre no quiere decir que no vayas a responder ante el otro para la liquidación del patrimonio conyugal. ¿Qué es el menaje de casa? ¿Qué bienes comprende? ¿En qué consiste?
Veamos en qué consiste el 129, en el 129 y en el 452 lo indica. Según el artículo 129 del Código Civil, pues el menaje de casa en primer lugar corresponde exclusivamente a la mujer y se exceptúan únicamente los objetos de uso personal del marido. Pero ¿qué bienes son los que realmente se incluyen? Para eso nos vamos a la lectura del artículo 452, siempre del Código Civil. En el artículo 452 indica menaje de casa. A ese artículo 452, háganle una observación ahí que diga ver artículo 129 del Código Civil y viceversa. Al 129 le hacen una flechita ahí, leer el artículo 452 del Código Civil. Según este artículo, pues cuando se use las palabras muebles o bienes muebles de una casa, ahí se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, oigan y pongan atención, no se comprenderán los libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de artes y oficios, ropas, granos y animales. Eso le corresponde al marido porque de acuerdo al 129, pues pertenece el menaje de casa exclusivamente a la mujer, ¿verdad? Entonces lo único que se pueden llevar los hombres son sus libros, su dinero, sus joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de artes y oficios, tu ropita, granos y tu mascota. Esa te la puedes llevar. Pero lo demás no, ¿verdad? Nada que me voy a llevar la estufa, la licuadora, la cama, pues no te la vas a poder llevar, ni la refri, ni la lavadora. Bueno, ya van entendiendo entonces cada quien con sus bienes. Y que también hay bienes propios para el uso ordinario, ¿de qué? De una familia, ¿verdad? Para el uso ordinario de una familia. ¿Qué pasa? O mejor dicho, ¿será que los cónyuges se pueden oponer a que el otro realice actos que redunden o puedan redundar en perjuicio del patrimonio conyugal? Sí. Se pide ante el juez para que cese la administración y se modifique el régimen por el de separación de bienes, separación absoluta de bienes. Y quiero que por favor corrijan ahí la guía 48. Las controversias relativas al régimen económico del matrimonio deben tramitarse en juicio oral, ya no ordinario, según la ley de tribunales de familia. Por favor, corregir eso porque se me fue. Y aquí lo voy a anotar, mire. Por favor. ¿Ya lo anotaron ahí? Ya, licenciada. Que ya no es en juicio ordinario, sino juicio oral, porque son las reformas que sufrió la ley de tribunales de familia. Bueno, las capitulaciones matrimoniales, entonces, de acuerdo a la guía 49, ahí tenemos en el artículo 117, las capitulaciones matrimoniales, pues son los pactos que otorgan los contrayentes, vean el artículo 117. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos, ¿verdad? Que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Recuerden que son pactos. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio.
pueden celebrarse antes o en el momento de la celebración del matrimonio y hay derecho irrenunciable para poder alterarlas, ¿verdad? Es un pacto con ocasión de un matrimonio, no es un contrato, ojo, ¿verdad? No es un contrato, es un pacto, porque recuerden que se origina en el matrimonio. Ahora bien, ¿y cuándo son obligatorias, cuándo es obligatoria la constitución de las capitulaciones matrimoniales? ¿Alguien quiere leer el artículo 118? Bueno, hoy como que están dormidos todos. Natalie, muchas gracias, por favor. Me das dando la palabra, Natalie, en cada uno, ¿viste? Por favor. Bueno, licenciada. Artículo 118. Son las obligaciones, las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. Pero es que, perdón, Natalie, son obligatorias, no son las obligaciones, ¿no? Son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. Primero, cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2,000 quetzales. imagínense, eso ya ni siquiera está vigente porque 2,000 quetzales cuesta un celular, ¿verdad? Bueno, ya un bien inmueble no lo encontramos en 2,000 quetzales. Pero repito, no olvidemos que nuestro Código Civil entró en vigencia. ¿Cuándo entró en vigencia? En 1965. El 1 de julio de 1964. El 1 de julio de 1964. Bueno, entonces, el siguiente, por favor, compañero. 2. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de 200 quetzales al mes. Que exceda de 200 quetzales al mes. Miren, una renta o un emolumento también, ¿verdad? Ya son cantidades que ya no están vigentes y obviamente por el transcurso del tiempo, la inflación y todos los cambios que han habido. Siguiente. Numeral 3. Si alguno de ellos tuviera en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Ok. Entonces, si tiene a su cargo administración de bienes de menores, ahí están obligados, obviamente para hacer el inventario de los bienes de los menores o incapacitados, ¿verdad? Cuando se encuentran, o sea, de sus propios hijos, cuando se encuentran bajo patria potestad o bien están ejerciendo alguna tutela o guardia y custodia. El siguiente. Y 4. Si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Ok. Siempre que la mujer sea guatemalteca y el varón extranjero, pues a celebrar capitulaciones matrimoniales. Entonces, vean, prácticamente en todos los casos, ¿verdad? Porque ya tienen bienes mayores de 200 quetzales, ganancias mayores de 2,000 quetzales. Bueno, ¿cómo es la cosa? Bienes mayores de 2,000 quetzales. Y bienes y profesión, fíjense, que produzca renta o el emolumento que exceda 200 quetzales. Me imagino que en aquella época el salario mínimo era unos 150 quetzales, tal vez. Por eso. Bueno, en conclusión, todos están obligados a celebrar capitulaciones matrimoniales por estas cantidades que ya no están vigentes, ¿verdad? Pero siempre debemos de tener presente la vigencia del Código Civil. En cuanto a las capitulaciones matrimoniales, encontramos 3 elementos: un personal, un real y un formal. El elemento personal, pues ni más ni menos que los cónyuges, ¿verdad? El elemento real, pues es el patrimonio y el elemento formal es la obligación de constituir por medio de escritura pública, porque se trata de bienes, de constituir las capitulaciones matrimoniales y obviamente como se trata de bienes inmuebles, su respectiva inscripción tanto en el registro de la propiedad
como en el registro civil de las personas del Registro Nacional de las Personas. En la guía 50 tenemos entonces 4 columnas. La primera, ¿en qué forma se hace constar las capitulaciones matrimoniales? De acuerdo al artículo 119, en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio, según el 119. ¿Qué deben comprender? Pues la designación detallada de todos los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio, la declaración del monto de las deudas de cada uno de los cónyuges y la declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan un régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales, con las modalidades y condiciones a que quieran sujetar. Existe, de acuerdo al artículo 125, segundo párrafo, la modificación de las capitulaciones matrimoniales, que es un derecho irrenunciable y lo pueden hacer los contrayentes, los cónyuges, y también debe realizarse en escritura pública. Y obviamente, como les decía, deben ser inscritos en el registro civil, en el registro de la propiedad y en el registro civil, de acuerdo a nuestro artículo 70 de la ley del Registro Nacional de las Personas y de acuerdo al artículo 119 de el Código Civil, debe de inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Hay alguna pregunta? Pregunto. No, ¿Hay licenciada, alguna? Bueno, ¿qué les cuesta, pues? Entonces, si no hay ninguna pregunta más, disfruten sus vacaciones. Ahí en su plataforma de Classroom tienen todos los documentos que hemos visto hasta ese momento y que les he enviado a través del WhatsApp. Desde el tema de la familia hasta donde vamos ahorita y hasta donde lleguemos, porque cuando regresemos de vacaciones todavía vamos a tener una semana de clases, será el contenido de nuestro segundo examen parcial, o sea que mejor si empiezan a leer. Pasen feliz tarde, descansen y nos vemos hasta el mes entrante. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Vacaciones. Adiós, licenciada.